vamos a llevar lo que es movimientos anormales. La primera parte es un poco más pesada y quiero que me atiendan por lo menos media hora que me atiendan. Como introducción, vamos a entender los trastornos de movimiento como un amplio grupo de patologías en las que en ausencia de parálisis o debilidad existe un defecto de reclutamiento muscular por exceso o por defecto. Ya, es cualquier movimiento normal que no tengamos ningún síntoma de debilidad. Pueden encontrar en algunos libros como síndrome extrapiramidal. Incluso había hace unas 2 semanas una conferencia de un pediatra síndrome extrapiramidal. Eso ya no se utiliza. Van a escucharlo porque va paralelo a los síndromes piramidales que hemos escuchado. Incluso a los que votan conmigo les digo, ya no se utiliza mucho el síndrome piramidal, porque síndrome piramidal hay en uno de los músculos profundos de la cadera. Aquí también tenemos un músculo piramidal, ¿sabes? Y para poner ustedes en internet no les va a salir entonces piramidal, extrapiramidal no se utiliza mucho, ¿ya? ¿Cómo vamos a clasificar los trastornos del movimiento? Aquí una división rápida, hay 2 o 3 divisiones, pero esta es una rápida en la que vamos a ver síntomas piramidales. ¿Por qué nos va a dirigir directamente a espasticidad? Sabemos que es lesión de la motoneurona superior. Síndromes cerebelares que nos hacen pensar en incoordinación, dismetría, en ataxia. Y lo que vamos a desarrollar, los síndromes de los ganglios basales. ¿Se acuerdan los ganglios basales cuáles son? Ahorita yo voy a poner toda la página y ustedes van a tomar. ¿Se acuerdan cuáles eran esos núcleos de cuerpos neuronales que están en el centro del cerebro? Voy a dar un punto a quien me diga, pero sin usar celulares, ¿ya? ¿Se acuerdan? Karen. Los ganglios de la raíz dorsal se encuentran en la médula, es más abajo. ¿Te acuerdas? Pensé que estabas levantando la mano. Todos principalmente uno eran los ganglios basales y otros los supracorticales, si no me equivoco, que eran los que principalmente se afectaban en el movimiento. Había otros 2 más, pero no. Ya. Vamos a poner los nombres. Incluso nosotros dibujábamos en anatomía, me acuerdo, en sabía más, hacíamos con diferentes cortes y teníamos que memorizarnos todos estos. No son muchos. El tálamo. ¿Qué es el tálamo? Si yo les pongo una imagen así en el examen, nada raro. Porque no es difícil. ¿El tálamo? ¿Qué es el tálamo? Lo han expuesto. Cuando hablo de sensibilidad, también es una aplauso. Chicos, el curso de primer año de neurobiología ya responde esto súper bien. Ni siquiera son de medicina. El tálamo va a ser un centro de relevo donde todas las sensibilidades del cuerpo, excepto el olfato, van a pasar por ahí antes de ir a la corteza. Hacen su relevo en el núcleo ventroposterolateral y todo esto. Importante. Para la motricidad también, pero luego vamos a ver. Para la motricidad estos son los ganglios basales. El globo pálido, que se encuentra el núcleo más interno del núcleo longitudinal. El putamen, que se encuentra un poco externamente. El núcleo subtalámico, si nos acordamos del diencéfalo, tálamo, hipotálamo, hipotálamo. Y la sustancia negra. Si yo les pregunto cuál de estos son núcleos de la base, ustedes me tienen que decir putamen, núcleo subtalámico, tálamo, sustancia negra y caudal, el núcleo caudal, que es la cabeza del núcleo caudal. No es difícil. Luego ya vamos a ir viendo la importancia de cada uno de estos. Por eso, sienten bien las bases de anatomía, fisiología, diseño y luego todo va a ser bien sencillo. ¿Ya? ¿A qué nos va a dar la alteración de estos núcleos?
diferentes trastornos del movimiento, ya sean hiperkinéticos, hipokinéticos o algunos dependientes de la conducta. Hipokinéticos, podemos encontrar rigidez, bradicinesia, aquinesia, todo lo que enlentece, por eso es hipokinesia, va a enlentecer el movimiento. ¿Ya? Hiperkinético, aquí está la gran mayoría, temblor, distonía, miopromos, core, todo lo que dé un movimiento adicional a lo que el paciente quiere hacer. Todos saben lo que es un temblor. Las distonías ya lo hemos llevado, creo que hemos mencionado por una corea. ¿Se acuerdan de la corea? ¿Hemos revisado? Movimientos fluctuantes, arrítmicos, como danza, exacto, como baile. Los tics, todos conocen a un amigo antes del examen que siempre tiene tics, y manierismos y compulsiones que son psiquiátricos. Entonces, la clasificación, por lo menos la que, si les pregunto la clasificación, me van a decir hipokinéticos e hiperkinéticos. ¿Ya? Hay muchos, no podemos desarrollarlos todos, esta es una subespecialidad de neurología, pero entre los principales de los hipokinéticos va a estar bradicinesia, y ya les tienen que hacer entender que es casi como el parkinsonismo. Y hay más, si a ustedes les gusta pueden revisar. Síndrome del hombre rígido, lo que tiene Selenium, hemiplegia, catatonía, que son pacientes psiquiátricos que hemos visto. No hemos visto, les voy a mostrar. Y todo enlentecimiento del movimiento. Y los hiperkinéticos, aparte de los que he mencionado, hay otros que conozcando todo conmigo, por lo menos los he mencionado o han visto en los pacientes. Atetosis, barismo, piernas inquietas, miopromos, miorritmias, estereotipias, tics. Hay muchos temblores. Incluso en el video que les subí, si me indican que no se llega a ver, que voy a volver a subir, hace la introducción de los movimientos anormales el expresidente de la Sociedad Panamericana de Movimientos Anormales. Capismo, tiene libros, yo conocí a Santa Cruz, es una eminencia. Eminencia. Habla inglés fluido, como si fuera, y habla en español igual, súper fluido. Y lo van a ver, lo voy a explicar eso rápido, pero tiene otro enfoque, porque es de las autoridades de movimientos anormales, el doctor España. Muy bueno. Entonces, los trastornos del movimiento, correctamente clasificados desde un punto de vista semiológico, facilitan el diagnóstico. Nosotros sabemos que es un temblor, no hay duda, porque estamos viendo, nadie nos puede decir, no es, o discutir, porque todos estamos viendo lo mismo. Nos facilita el abordaje diagnóstico del paciente que tengamos, puesto que las causas principales difieren de uno u otro movimiento normal. Ayuda a localizar el sistema lesional del cerebro, como ya hemos visto, ya sea ganglios basales, ya sea corteza, ya sea cerebelo, y facilita el diagnóstico diferencial, aparte que determina el tratamiento. Entonces, toda la medicina, por lo menos en neurología, tenemos que ir siempre a la semiología. Pacientes que hemos encontrado resonancias magnéticas normales y el paciente sigue hemiparético, tenemos que volver a la semiología, como el bombero que hemos visto, ¿verdad? Y cumplirá para otros. ¿Qué funciones cumplen los cambios basales? Principalmente van a cumplir funciones motoras, oculares, cognitivas e incluso afectivas. Pero quédense con motoras, no todas. Cognitivas podemos hablar, incluso afectivas. Hay un libro de ¿Por qué amamos? De Helen Fisher, una antropóloga. Y meten los resonadores a sus pacientes enamorados o que acaban de terminar o que están en una, lo que sea. Les ponen la foto de su pareja, de su expareja, y ahí se activan muchas regiones de su cerebro y estamos dando el paciente. Aparte del sistema límbico, obviamente. Facilita la ejecución de programas motores. Hemos visto que la corteza motora primaria es la que define el movimiento voluntario.
pero los ganglios basales van a facilitar el movimiento, van a hacer que el movimiento sea fluido, incluso que este se inicie. Interrumpen programas motores en curso a favor de una respuesta a un estímulo. Como ya vamos a ir viendo, todo movimiento consiste en dos sistemas en el cerebro. Uno que excita, que trata de que realice el movimiento y a veces se dispara, y hay otro que inhibe. Entonces, todo eso, lo que vamos a ir viendo en los circuitos, es esa coordinación de estos dos sistemas para que el movimiento sea normal. Regula la amplitud y la duración de los movimientos, como ya vamos a ver. Aquí otro corte donde podemos encontrar igual los movimientos, por ejemplo, los ganglios basales. Ahora, si ustedes se acuerdan de anatomía, había varios nombres raritos. Aquí está el estriado, aquí está el núcleo ventricular, aquí está el neoestriado. Esto no es, eso es para los residentes. Ahí les puedo apuntar esto. Ustedes total que sepan, putamen, caudado, el globo pálido, caudado, tálamo, sustancia negra y núcleo subtálamo. Suficiente. Hay más. ¿En serio que hay más? Incluso a los chicos de primer año están en neurobiología. Aquí en un corte axial, esto es un corte coronal, en un corte axial podemos encontrar los mismos núcleos que les presenté. Y aquí está en español, aquí pueden tomar las fotos. Ahí está. Si yo les pregunto, me tienen que decir eso. ¿Ya? O les puedo decir, ¿cuál de estos no es? Y les incluyo otro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Anatómicamente, cuando han visto ustedes un cerebro y han visto algo raro, o qué pasa si hay un tumor en esa región, o una ABC, vamos a ir viendo. ¿No? Pero, para resumir, la corteza se encarga de dos cosas. Uno, de las áreas primarias, ya sean sensitivas, auditivas, visuales primarias, el 20%, y el 80% de la corteza se va a encargar de asociar el resto de inputs que tiene el cerebro, y bueno, lo que llega a la corteza es lo que llega a la conciencia, prácticamente. Por eso el dolor a veces se queda más profundamente en el sistema. Y adentro vemos núcleos igual, cuerpos neuronales, cúmulos de cuerpos neuronales, se van a encargar de coordinar el movimiento que está queriendo ejecutar el resto de la corteza. Entonces, cuando ustedes, vamos a repetir esto cuando veamos ABC, y creo que vamos a dar dos temas de ABC. Van a ver ABC de esta región que está marcada, impactada, por decirlo, muerte, hay otras lacunares que por hipertensión, por diabetes se dan en estas regiones. Y ustedes ya se van a acordar del esquema para saber qué está afectado. ¿Ya? Ahora presten atención, no les voy a preguntar, pero quiero que me entiendan cómo funcionan los circuitos que están a cargo de hacer el movimiento. Solo escúchenme, no van a anotar nada. La vía directa, hay vía directa, hiperdirecta e indirecta. La vía directa es la que facilita, es la que quiere que nosotros nos movamos. Es como si se activa el movimiento. Van a ser siempre en la corteza, porque en la corteza motora primaria nace la voluntad, la decisión de moverse. Nace, va al estriado, acá, en el cuerpo estriado, que son esta combinación del núcleo putamen con el caudado, se unen como con estrías, por eso se llama estriado. Y de ahí va el globo pálido interno, está acá, va contralateralmente el globo pálido interno. Va al tálamo, y del tálamo, como les dije, como el cerebro vuelve a la corteza. Hace un circuito entre excitación, inhibición y excitación para excitar la vía. Dos inhibiciones hacen una excitación, entonces esta es una vía excitatoria. Excitación, esto juntamos, excitación más excitación. Si solo hubiera esta vía, el paciente tendría mucho movimiento, tendría corea. Todo el rato estaría moviéndose. Como han visto en consulta, hay pacientes que están con
picos de eficiencia, de pico de dosis, de Levodopa, están así. La vía indirecta, en cambio, es una vía, si juntamos excitación, inhibición, excitación, es una vía inhibitoria. ¿Qué incluimos? Hace un paso por el núcleo subtalámico y luego va a la misma vía, al cuadrotálamo y vuelve otra vez a la corteza. Da su circuito, dirección de la corteza nace la vía piramidal. Y la hiperdirecta es mucho más corta, es esta. Excitación, inhibición, es una vía inhibitoria. ¿Ya? A todo esto, ¿dónde van los ganglios basales? Perdón, la sustancia negra. Porque si ustedes se acuerdan Parkinson, sí o sí tienen que, casi como sinónimo, tienen que acordarse sustancia negra. Y son estas regiones que empiezan a degenerarse en el Parkinson. Es como si actuaran a favor de la vía directa, de la facilitación del movimiento. Pero ¿qué pasa en el Parkinson? ¿Cuál es la fisiopatología del Parkinson? Cerebelo no va. Es más, la dopamina por la vía mesocortical. Pero fisiopatológicamente, cuando les digan fisiopatología, es causa de la alteración de la fisiología de la enfermedad. Eso no más. Hay una degeneración por acumulación de proteinopatías, de proteinopatías que son alfa-sinucleinopatías. Se activa, a cualquiera puede ver, y se empiezan a acumular cuerpos de leve en las regiones de las células de la sustancia negra que secretan dopamina para el movimiento. Entonces empieza a fallar este sistema y el sistema, en vez de tener una influencia del movimiento, empieza a bajar y empieza a predominar la vía indirecta. Por eso el paciente, más que temblor, más que rigidez, el Parkinson se define por bradiscencia. Los dentadores, esos siempre son los que rotan conmigo. Lentitud, el paciente tiene una dificultad para iniciar el movimiento. ¿Han visto Parkinson avanzados? No han visto, creo que no han visto movimiento. Pero incluso han visto fenómenos de esa dificultad para girar. Cuando les hago esto, siempre hacer esto, ¿no ven? ¿Cómo hace el paciente? Lento, a veces ya ni junta. Ya vamos a ver esto más en parte. Pero ahí es donde se altera para que el paciente empiece a perder el movimiento en la sustancia negra. Y esto me encanta porque, ¿por qué me gusta este gráfico? Porque en terapias avanzadas para Parkinson, el neurocirujano tiene que, obviamente, el neurocirujano de anatomía no le puede ganar. Mañana es el día del neurocirujano. Ponen electrodos, busquen, ¿qué es lo que creen que buscan? Los últimos, los que están por salir a la corteza, pueden poner un electrodo para estimulación cerebral en el tálamo o en el globo pálido interno. Hay otros que ponen en el subtálamo. Llega el electrodo, emite ondas y el paciente, su Parkinson, reduce un 50%. Eso yo me acuerdo, he visto cuando estaba estudiando medicina, hace 10 años. Era paciente está lento, todo, o está temblando. Pone on su aparato y deja de temblar. Y su movimiento no es obviamente normal, pero incluso en Chile, cuando los pacientes caminaban, se hacían la bola, ¿saben? No saben, es la máxima mejoría que pueden tener con los medicamentos, lo tienen tratando con botón. Y por eso es importante que tengan una imagen de dónde están los núcleos, para que cuando alguna vez vean esos videos mágicos que cuando el paciente pone on en su cuerpo, mejora increíblemente. Ahí pone los electrodos en el cirujano. Va súper bien. Aquí en La Paz creo que una experiencia en acá, ¿no? En Santa Cruz, para unos 10, 15 casos. Afuera donde se hace esto antes. Ya vamos a hablar de eso más en Parkinson.
Entonces, la sustancia negra tiene una función muy parecida a la TPI, del globo pálido interno, que facilita la vía directa. Al perderse la sustancia negra por una enfermedad degenerativa, se pierde esta facilitación del movimiento y el paciente está bien. Si disminuye su función, llegamos a una bradicinesia al fin y al cabo, ¿ya? Igual, esto no escriban, pero es una vía mucho más compleja de qué núcleo se encuentra el tálamo, los ganglios de la base, y entra obviamente el cerebelo con inputs y outputs que van al trompo encefálico y a la médula espinal y todo más en la corteza. Entonces es un esquema mucho más completo de cómo funciona el movimiento en el cuerpo. Y aunque no crean, y siempre les digo eso a los chicos de neurología, el cerebro está hecho para moverse. El cerebro no tiene ninguna otra función, sino piensa para moverse, o incluso un reflejo que evite que alguien le coma, o las plantas no tienen cerebro, yo no sé, a veces se mueven, creo, ¿no? Agarran moscas o hay otras que con el sol se abren, no sé. Pero hay animales que tienen cerebro, no me acuerdo cuál, en el mar, se instala en un lugar donde va a vivir el resto de su vida y pierde su cerebro, se degenera sus neuronas. Entonces el cerebro está hecho para moverse. Para eso sirve todos los inputs, la visión, la sensibilidad, la interocepción de cómo está en el cuerpo, la propiocepción. Para todo sirve para tener un movimiento mucho más adecuado al que hacemos. ¿Ya? Ahí para mostrarles también la médula espinal, el cerebelo. Ahora vamos a hablar de los trastornos hipocinéticos. De aquí ya sí les voy a preguntar. Podemos hacer una diferencia un poco más detallada de los términos bradicinesia, hipoquinesia, acinesia. Con tal que sepan, la bradicinesia es suficiente, pero, ¿qué dice bradicinesia? Enlentecimiento. Al paciente que le hago hacer así, él va a hacer lento. Hipoquinesia, disminución de la amplitud. El paciente cada vez va a ir acelerando más. Podemos decir, el paciente tiene bradicinesia y hipocinesia. Y aquinesia es falta de movimiento. Hay pacientes que están 4 sobre 4 en su bradicinesia y no mueven el brazo. Y esto quiero que me entiendan. Y ya les indicaba a los que ya votaron conmigo qué es parkinsonismo, su diferencia con enfermedad de Parkinson. El parkinsonismo siempre va a ser el síndrome, siempre va a ser el requisito indispensable para diagnosticar un Parkinson. Todo paciente con Parkinson tiene que tener parkinsonismo. Pero no todo parkinsonismo quiere decir que es una enfermedad de Parkinson. Hay parkinsonismos de otras causas. Hay pacientes que hacen parkinsonismos estando internados de un día a otro, pueden tener 20 años, que sobrepasan algunos medicamentos y están con Parkinson. ¿Qué es el parkinsonismo? Va a ser la combinación de bradicinesia más rigidez o más temblor en reposo. Eso es parkinsonismo. Si tiene rigidez y temblor en reposo, el paciente, si no tiene bradicinesia, no es Parkinson ni parkinsonismo. Pero si tiene bradicinesia más uno de los dos, es parkinsonismo. Ya con los criterios de inclusión y exclusión que vayamos viendo en Parkinson, estamos viendo si es una enfermedad de Parkinson. Este viernes es el día de Parkinson, tenemos que una actividad en el hospital de nosotros. Sí, una charla tenemos que dar con Fonte. ¿Han visto esta mañana cómo estaba? No había tiempo, ni siquiera podía hablar con ustedes. Estaba toda la interconsulta que revisamos pacientes. Y eso es como que me apuro, a veces me siento mal por el paciente porque se atiende rápido. Pero no se puede, no se puede. Sistema público, en todo el mundo. Algunas causas de parkinsonismo, no, de bradicinesia, de hipocinesia, que no sean no parkinsonismos. Un hipotiroidismo. No sé si han pensado.
endocrino, No, o sea, como puso, no. como van a llevar, tiene diabetes es 60-70%, un 20% tiroides, 15 o 15 tiroides. Cuando es un hipotiroidismo, un hipotiroidismo, una tormenta tiroidea, todo esto. Un hipotiroidismo puede dar una algocinesa. Incluso había un docente mayorcito de 60 años que vino lento y ahí estábamos 4 neurólogos entre colegas, entonces estamos ahí. No podíamos definir bien qué era, tampoco era Parkinson, pero su marcha era lenta. Y hay uno de los doctores de neuro mayor, cuando yo no había estudiado hagan un perfil tiroideo hipotiroidismo. Siempre perdemos hormonas tiroideas. Tics con movimientos sostenidos, marcha festinante, catatonía. Y el hombre síndrome de hombre rígido puede dar también. ¿Hasta aquí alguna duda en trastornos hipocinéticos? Bueno, vamos a ver trastornos hipercinéticos. Tenemos que ver algunas características de que cuando el movimiento sea mucho mayor del que tiene que tener. Ritmicidad, velocidad, duración y el patrón. Entonces, hay los conceptos, pero tenemos que ver qué ritmo tiene el movimiento normal que tiene el paciente, qué velocidad está teniendo, duración, y si sigue un patrón. Entonces, con esto podemos ir dando los conceptos de los diferentes trastornos del movimiento que conocemos. Y yo siempre les pregunto en el rote. Siempre hay una pregunta de trastorno del movimiento: ¿qué es distonía? ¿O qué es temblor? Y me tienen que definir de acuerdo a si es rítmico, si es involuntario, si es todo eso. ¿Ya? Vamos a ir por el primero, Corea o Corea. No sé por qué siempre digo Corea. Corea, que es un trastorno del movimiento hipercinético, involuntario, aleatorio, irregular, que parece como si fuese un baile, por eso el compañero mencionó como danza. ¿Han llevado ustedes un tipo de core en cardio? ¿Qué core era? Sí, La core de cine. ¿Qué era la core de cine? es un criterio mayor de una enfermedad estatopósica o de una caries infecciosa De los criterios de Jones para el fiebre reumática por estreptococos hemolítico, beta hemolítico A, ¿verdad? Y tienen que saber los otros, artritis y todo eso. Antes había mucho, por eso ahora los médicos generales en las provincias se asustan, porque ustedes cuando llegan a pediatría van a revisar siempre la provincia para ver si hay placas y dan antibióticos, pero ahí se asustan tanto que dan antibióticos antivirales. Yo me cuestionaba siempre eso, pero ya entendiendo bien los criterios, ya se les justifica, digamos. Aquí tengo una fiebre reumática, una valvulopatía, un futuro es grave. La corea designa los niños que están con movimientos con corea generalizada. Estos movimientos son impredecibles, puede dar una hemicorea, puede dar una corea generalizada. La velocidad va a ir variando de acuerdo, varía, vamos a ver unos videos. Puede haber algunas sensaciones, bueno, algunos movimientos que disfrazan, que son parasinesias. Y para diferenciar también van a escuchar en libros antiguos badismo y artritosis. Están relacionados. Badismo son movimientos más amplios de extremidades, de regiones proximales de las extremidades, a diferencia de la corea, que es toda la extremidad como si estuviese bailando. Y la artritosis es como un intermedio entre el espectro de distonía y corea. Está con corea, pero también está con movimientos distónicos, torsionales. Por eso a veces la mencionan como corea artritosis. Se desconoce su incidencia, puede ocurrir a cualquier edad. Ya vamos a ir viendo las causas, pueden ser golpes de cabeza, infecciones, ABCs que causan
La más famosa en neurología, incluso por la enfermedad monogenética más importante de la es la Corea de Huntington. Y ya lo vamos a describir, pero hay otras causas vasculares, como les decía, AVCs. Generalmente cerca de nuestros subterámicos, si ahí se produce un AVC, puede venir el paciente con una discoria por un AVC. Autoinmunes, pacientes con CINEHAM, que es una enfermedad autoinmune. Lupus, que también está ahí, pero también se la puedo poner aquí, por pandas. Farmacológicas, obviamente, sí, pues, hay estos movimientos animales por darle mucha levodopa o antipsicóticos a largo plazo. Esas son las disinesias cardíacas. Metabólicas. Hay pacientes que hacen su debut diabético, que nunca han sido diagnosticados de diabetes, pero llegan a emergencias con corea y a veces en licoria. Les hacen una glicemia capilar y está a 300, 400. Se ve la resonancia y tiene una alteración en los ganglios basales. Hemos tenido pacientes enfermos. Por HIV hemos tenido, que vamos ya a mostrarles. Sobre todo se hacen enfermedades oportunistas. Y podemos ir pensando de acuerdo a dónde presenta la corea. Si es por igual, si el paciente tiene este síndrome de conejo, como estoy moviendo la boca, pensamos en una disinesia tardía, que es cuando el paciente han llevado ustedes psiquiatría. Utilizan neurolépticos 10, 20 años de locura y tiene estos movimientos, el síndrome de boca del conejo. Movimientos orofaciales inconstantes. Algunas otras. Los que hacen en la frente siempre son Huntington, además. Y el licor es lo que les comentaba. Vean la hemicoria del paciente. Esto ha sido antes de la pandemia. Tiene parciales, trata de disimular y son dominantes. ¿Qué hemos encontrado en el paciente? Una deficiencia secundaria de HB y una enfermedad oportunista en torso plazo. Justamente nos damos de base por aquí vemos en cortes axiales, en la resonancia capta contraste, aquí en cortes coronales, y vemos. Sí, no, porque la corea de Huntington, solo de forma teórica, ¿no? Por una expansión triplética, han llevado genética y ustedes. ¿Se acuerdan? ¿No? Las enfermedades de los patrones autosómicos dominantes, dosis. Por el gen de la huntingtina, la proteína existe triplete, hay una huntingtina mutante, y al haber más esta proteína que es bien inestable, se rompe y produce degeneración en el cerebro. Es autosómica dominante. La mitad de los hijos lo tienen, la otra mitad no. Aquí vemos como un hijo que no tuvo, uno en su familia lo tiene, es monogénico. Un gen depende de este gen, de la gen de la huntingtina. A diferencia de el Alzheimer, a diferencia de incluso enfermedades vasculares, son poligenéticas, como la diabetes. No hay un gen que determine que tenga diabetes o que tenga Alzheimer. Es una combinación de factores de riesgo ambientales y genéticos. Se combinan esos genes y recién puedes desencadenar o no una enfermedad. La diferencia de Huntington depende de tu enfermedad de uso. ¿Conocen otra enfermedad monogenética? Han llevado de más
Yo recuerdo cuando pasábamos fisiopatología, el docente era medio chiflado, pero capísimo, era un libro. O sea, y sus teóricas, que así se llamaban, porque uno daba clases, el docente eran 300, 400 estudiantes. Cuando hablaba de la hemofilia, ha hecho todo el tema de la historia, de cómo ha cambiado toda la historia del mundo, solo por esa enfermedad. ¿Por qué? Porque el niño es hijo de los zares, tenía hemofilia, no sabía quién podía curarlo. Ha venido Rasputín con sus hechizos prácticamente. Lo ha tratado y se ha vuelto la mano derecha del zar. De ahí parece que ha habido algunos problemas, ha habido la Revolución Rusa, se ha salido de la Primera Guerra Mundial, el mundo se ha dividido en la Guerra Fría, pero estamos siguiendo hasta los golpes de Estado, se ridiculiza. Todo ha sido por el planteamiento de esta división de la Guerra Fría. Todo el mundo, incluso las guerras ahora actuales, Corea del Norte, se justifican por esa enfermedad, por un niño, por la caída de los zares. Es increíble. Es increíble que una enfermedad puede cambiar toda la historia. Y bueno, uno ya, esperando que explique fisiopatología, después de hablar todo esto, después de dejar así. Todos entramos en este espectro. Tenemos este gen, por lo menos hasta 24, 25 de repeticiones. Si se empieza a ampliar, como vemos ahí, de 27 a 35, tenemos algunos mutantes, pero creo que todavía no se expresa. De 36 a 39 como que podemos heredar a nuestros hijos, pero no tenemos la enfermedad. Pero la penetrancia completa va a ser cuando hay más de 40 repeticiones. Y ahí sí se tiene la enfermedad. Mientras más repeticiones haya, más temprana va a ser la presentación de la enfermedad. Hay de 200, 300 repeticiones que se ha visto que niños de 1 o 2 años han empezado a tener. Obviamente casos descritos. ¿Cómo es el cerebro del paciente con ANA? Como de la 13 del Dr. House. Atrófico. A partir de los 30 años, por general, empiezan a presentar enfermedad y se degenera. Y el paciente, como les decía, no solamente la corteza se encarga de la cognición, en su asociación con el sistema límbico, ganglios basales se encarga de la emoción, trastornos psiquiátricos y trastornos cognitivos, trastornos motores. Entonces, la enfermedad de Huntington es una combinación, es una triada: comportamiento, motor y afecto. El neurólogo como guía, pero también está el psiquiatra, está el fisioterapeuta, está el clínico. Y a veces se afecta tanto su ánimo que por más que estén súper bien, los pacientes se suicidan. Incluso teniendo un buen control de psiquiatría, terminan suicidándose. No sé. De eso les pregunto, digamos, si ustedes tendrían la oportunidad de saber si tienen o no, ¿serían el test médico? ¿Quiénes dicen sí? O una enfermedad, digamos, el APOE3 para Alzheimer. ¿Quisieran saber si tienen? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen no? O sea, levantan los que no, los que sí. Al principio, los que quieran saber si tienen una enfermedad degenerativa, una enfermedad. ¿Quiénes no quisieran saber? No es tan sencillo. Yo conozco neurólogos que toda su familia tiene Alzheimer y todos decimos, ¿por qué no te haces el test y se entera? Y dice, no, yo prefiero saber morir sin saber que tengo y que está actuando como a la 13 de Dr. House. No quería saber. Yo creo que ese momento es bien difícil de decir, y ya tal vez no quisiera. Por eso hay psicólogos genetistas que, o sea, obviamente la genética, el psicólogo tiene que estar ahí para abordar esos temas. Si tu papá tiene, tú tendrías que saberlo, cómo haces el abordaje de querer saber o no. Si tu mujer está embarazada, quisiera saber si tiene o no en el embarazo. Afuera hay un estudio completo,
Incluso hay terapistas ocupacionales, que es una carrera nueva de aquí hace 10 años, especialistas en Huntington en Chile. Hay un artículo de revisión en Chile que hay 139, 160 casos. Aquí en La Paz por lo menos hemos identificado 5 o 6 familias, solo todos con test genéticos, uno en Francia y otro en Chile. ¿Por qué no les alcanza? Y eso, o sea, para nosotros no es tan caro, cuesta 800.000 ya. Pero para la gente que viene a vista al hospital, las tú les dices una tomografía ya se derrumban, porque no pueden hacer. Antes cuando no funcionaba. Entonces, y eso estamos haciendo, queriendo juntar todos los pacientes de Huntington de Bolivia, mostrar cuál es nuestra casuística que tenemos. Es una paciente que se ha internado. ¿Cómo sabemos que tiene Huntington? Porque la mamá tenía, la abuela tenía, y se encuentra también tiene un trastorno cognitivo. Cuando queríamos hacer una investigación con el Instituto de Genética de la USA, que ellos nos den los reactivos. Creo que han dicho, no, ustedes hagan todo y al final no más. Nosotros todos conseguimos pacientes. Tenemos las 5 familias, pero hasta ahí llegamos. Hay otros videos que habéis sacado, pero tenemos las familias 6. Distonía. Siempre les pregunto, ¿qué es distonía? Contractura muscular, un grupo muscular, que puede tener sostenida, o llevar posturas anormales. Hay diferentes, manos, cervical con el movimiento de generalizadas. Entran en función de movimiento. Hay algunas características de la fenomenología, como puede ser gatillada por el movimiento voluntario, principalmente de los que hacen muchos movimientos finos, como la distonía del músico, la distonía del escribiente, escriben y se levantan su dedo. Temblor distónico, ya vamos a averiguar pacientes que al tener tanta contractura, al querer oponerse a esa contracción involuntaria, empieza a haber un temblor, como cuando uno hace algo pesado y empieza a temblar. Cuando es muy pesado, ¿no? Maniobras aliviadoras, el gesto antagónico, que cuando tiene la distonía, hacen un contacto con una región cercana a donde hay la contractura, se pasa. Se llama truco sensitivo o gesto antagónico. Ya vamos a ver. La distonía en espejo, que cuando el paciente presenta una extremidad, la otra extremidad como que no necesariamente es igual, pero se parece a la extremidad con distonía. Y el fenómeno de overflow, que si presenta en la mano también puede extenderse un poco a otras regiones cercanas a la distonía. Hay clasificaciones, esto voy a pasar un poco rápido, pero la podemos clasificar en 2 ejes, como dice acá. La vamos a poner en unas características clínicas que nos ayuda a definir cómo está el paciente para guiarnos más en el tratamiento, y la clasificación etiológica, que nos ayuda a hacer investigación para definir si es genético, si es por alguna otra causa. Las características clínicas: edad de inicio, distribución del cuerpo, patrón temporal y su variabilidad. Entonces tenemos que ir clasificando un paciente con distonía, qué edad ha empezado, qué regiones del cuerpo ocupa, si es más estática o progresiva, desencadenada por un movimiento, y viene asociada con otras características. En cambio, la etiología. Pero como tip, las distonías de los pequeñitos que tienen 1 año
generalmente son por procesos metabólicos que han nacido con procesos metabólicos malos. Si nace de 2 a 6 años es una parálisis cerebral. Una parálisis cerebral es una enfermedad, es un trastorno de detenimiento del desarrollo motor del niño. El niño está desarrollándose bien normalmente, o ha habido un proceso en el parto, o un proceso en el embarazo, o así con cordón, el niño por hipoxia cerebral o por cualquier otra situación hace una parálisis cerebral. Y hay esos niños o adultos mayores que están en silla de ruedas, han debido. Entonces, si hay distonías en niños, generalmente que inician a esa edad, generalmente es por parálisis cerebral. De 6 a 14 años hay distonías que responden al levodopa. Les das y mejoran totalmente. Yo sigo dando levodopa a los adolescentes que llegan con distonías, ninguno ha encontrado respuesta al levodopa, pero sigo intentando hacer así. Y las últimas, las distonías esporádicas, son generalmente las cervicales que a veces surgen a los 50, 60 años, principalmente en mujeres. Pueden venir con otros movimientos anormales también. Las combinaciones las vamos a llevar, no creo que le digamos. Y las causas hereditarias y adquiridas. Hereditarias, autosómicas dominantes, todas estas que siguen los genes, los DIP1, DIP2. Las adquiridas, bueno, por drogas, ADCs, TECs, tumores, todas estas. Aquí algunas características que nosotros tenemos que conocer para saber si hay distonías cervicales. La que ustedes conocen es la tortícolis, pero hay diferentes características y los músculos que están comprometidos para que nosotros sepamos para poner toxina botulínica en aquel músculo. Se pone toxina botulínica. Incluso hemos puesto nosotros toxina botulínica por ecografía con la guía de un doctor que está en Chile. Hemos puesto por Zoom, lo ha publicado en un artículo del doctor. Mientras nosotros agarramos la ecografía y la aguja y una cámara, el doctor veía por Zoom y veía la imagen del ecógrafo, donde llegaba la aguja y cuánto había que ponerse de toxina. Y él nos guiaba porque eran cuadros severos del paciente con una distonía cervical materna. Y le ha ido bien. Nunca se ha hecho eso en el mundo. Es el primer artículo del doctor de Chile. Obviamente todos los pacientes tienen consentimiento de grabación firmada. Hay distonías leves. Hay distonías más severas. Desplazamiento lateral. Tenemos que identificar. Era un paciente años después. Pero es ella misma. Y este es el gesto antagónico, es el otro paciente que he grabado. Que van a ver su postura normal es así. Siempre antes. Pero van a ver el gesto antagónico que hace y se le pasa. Pero si deja de tocarse el otro, otra vuelta va a tener esa distancia. Son los gestos antagónicos. En el hospital de clínicas antes de la pandemia había un paciente que andaba así, por mucho antes de que en la pandemia no sé qué pasó, ya no volví, pero siempre se ha grabado. Yo no sabía que tenía hasta L4. Hay otros tipos de distonías. Estos son los síndromes de Mesh. Sí, perfecto.
paciente que es chofer, ¿no? No le permite ya trabajar. Aquí las diferentes conductas que podemos tomar. Sí, tiene distonía del escribiente. Su dedo no se decompone. Solo es al escribir. Obviamente se pone toxina botulínica en los extensores. Y manual de no me acuerdo qué hospital se llama. Incluso casos severos. Esa paciente la hemos presentado en Estados Unidos, una netrofia de histamina. Estoy bien. Dolorosa. Incluso tiene cruzado en la cadera. Entonces, hay de todo el cuerpo. Sí que han visto, pero como les digo, los ojos no ven lo que la mente no conoce. Ustedes ya van a ser más observadores, van a ver si es algo anormal, y si duren, bueno, graben, no, si les dejan, si les permiten, ¿no? Y podemos charlar de otros casos. Han visto a los hombres. Eso nos pasa, ¿sí? Pero hablamos del síndrome clínico, vemos si hay dado combinado, su curso temporal, la distribución del cuerpo, y bueno, ya podemos definir, pedir algunos test, una resonancia, obviamente cobre, si es muy pobre, ceruloplasmina, estudiarlo, ver si tiene alguna información. Y si no tiene, al final puede ser idiopática y solamente nos enfocamos en el tratamiento. Hay pseudodistonías, movimientos que parecen distonías, pero no lo son. Sobre todo tenemos que sospechar de estos cuadros cuando son de inicio abrupto, cambian las características de sus movimientos torsionales cada vez que lo revisamos, movimientos que no caben con patrones que conocemos, se acompañan de otros movimientos, remiten espontáneamente. ¿Como cuáles? Principalmente los vamos a ver en emergencias. Como en los niños puede haber esta subluxación atlantoxoidea, a veces giran la cabeza, jugando incluso, ya se causan subluxación porque hay más laxitud del ligamento cruzado en esta región, y el paciente puede venir así a la urgencia. Sospecha de esto, piensa que es distonía, es un error claro. Si no se trata esto en los primeros días y el niño permanece un mes con este cuadro, luego necesita cirugía, y es una lesión gravísima, puede decir que no se la resuelve pronto. Entonces, niños o pueden venir con distonías aparentes, pseudodistonías cervicales, pero en verdad tienen un proceso inflamatorio como región faringia, amígdalas, parotiditis, cualquier inflamación que causa esta región, pueden venir con distonías, con pseudodistonías de los niños. El tétanos, obviamente, produce locristótonos o risas sardónicas también. Esto es lo que les comentaba de los niños que se llama síndrome de Grisel por irritación de los músculos del cuello. Pacientes que viven con contracturas musculares, pero son de otras causas, como el tétanos.
Y si llega un paciente con distonía aguda en la emergencia, como dice, todo paciente con tortícolis aguda debe suponerse tener un proceso inflamatorio o traumático antes de que salga un proceso neurológico. Hay pseudodistonías. De todos los trastornos de movimiento, no sé si hemos visto como ustedes, conectando todo conmigo, hay cuadros funcionales que ¿qué pasará en el cerebro? Pero imitan movimientos animales, imitan debilidades, hasta imitan convulsiones. Les he mostrado videos hoy. Cada vez hay más. Incluso en la Sociedad Española de Neurología ya se creó un grupo de estudios de cuadros funcionales. Hasta lo que tiene la esposa de Clara se estresa y le viene sus funcionalidad. No puede haber así las cosas de su presidente. Pues son cuadros funcionales. Ustedes, y esto no me voy a la especialidad, sino porque semiología es viendo, ustedes viendo nomás tienen que darse cuenta. Hay cuadros y las distonías son las más difíciles de definir si es funcional o no, porque hay algunos signos que podamos tomar en cuenta, hay maneras de ponerlos, pero eso hasta para los expertos es un poco difícil definir. Ya para acabar, el tratamiento de las distonías, si es generalizada de todo el cuerpo, si es focal, como hemos visto en algunos videos, como las tortícolis o las cervicales, si es combinadas, podemos dar medicamentos, incluso hay. Si son focales, va muy bien con toxina botulínica y algunos medicamentos que podemos intentar, incluso BDS, que es de estimulación cerebral profunda. Sobre todo son genéticas, los niños, los pequeñitos, que tienen una alteración en el ritmo, ¿no? Se les pone el DBC y mejoran un 90%. Un niño de 4 o 3 añitos que no pueden caminar, se le pone estimulación cerebral profunda, está corriendo en el nervio. Eso se hace en el mundo. Obviamente asesoramiento físico, terapia física y medicamentos. ¿Conocen este cuadro? Charcot, el padre de la neurología, enseñando a muchos de los maestros, muchos de los epónimos que ustedes han llevado en anatomía que están aquí, incluso Sigmund Freud, que está por ahí, porque ha hecho son los estudios de la histeria a través de la hipnosis y todo esto. Y Charcot hablando sobre la histeria de todos los médicos en la primera escuela de Francia sobre una paciente histérica. Puede que esté con desmayada más o menos, pero mira su brazo. O por lo menos funcional. Entonces,